Cuando un anime o manga empieza a hacerse popular y obtener una gran masa de fanáticos a su alrededor, también trae consigo un gran problema, y eso es que la toxicidad de su fandom se va haciendo cada vez más grande. En los últimos años y con el boom del internet y las redes sociales, este problema se ha ido incrementando cada vez más. La gran mayoría se excusa bajo la libertad de expresión para causar daño a otros sectores de la industria del anime. Las redes sociales, en especial Twitter, se han convertido en campos de guerra, donde cada vez más gente se insulta entre sí, y ataca no solamente a la obra como tal, sino a las personas que están detrás del desarrollo de las mismas. Y en este video quiero hablar principalmente de los fandoms más tóxicos que existen en la actualidad, o que existieron. En la industria del anime o manga, siempre van a haber discusiones acerca de cuál serie es la mejor de todos los tiempos. Y en el caso del shonen, la discusión siempre va a estar entre Naruto y One Piece, aunque para mí ninguno de los dos es el mejor. La gran fanaticada de estas dos series ha estado en conflicto desde hace varios años. Con el final de Naruto, los denominados Narutards ya no tenían excusas para decir que su anime era el mejor. Más de la mitad de Shippuden estuvo mal hecha, y aún así se atrevían a decir que eran los mejores y no había rival para ellos. En los comentarios de las diferentes redes sociales siempre habían peleas entre los Narutards y fandoms de otros animes. Parecían niños dando argumentos sin sentido y terminando en insultos. Si estabas en contra de ellos o decías algo mal acerca de Naruto, te llenaban de ofensas y se metían hasta con tus familiares, solo porque no decías lo que ellos querían oír. Afortunadamente este fandom ha ido decayendo, principalmente porque el anime ya terminó, y con Boruto no tienen ninguna justificación para creerse los mejores. Ay, por cierto, ya dejen de utilizar estas bandas de ninja, simplemente se ven ridículos. Bueno, eso solo es un consejo. Esto mismo sucede con el fandom de One Piece. En los últimos años y ayudados con el boom del internet, han ido aumentando exponencialmente. Estos cometieron el mismo error que los Narulivers. La mayoría piensa e intenta obligar a pensar a los demás que One Piece es el besto shonen, un peak fiction, y se encargan de tratar como basura a todo aquel que diga lo contrario. Al ser uno de los fandoms más grandes, por lógica también van a existir más retrasados que te van a atacar. Les recalcas en lo que One Piece puede fallar, te insultan e incluso se llegan a excusar bajo la frase: es que todo es subjetivo y para mí esto es lo mejor. Pero para tachar a algo de mejor o peor siempre debe ser objetivo. Pero eso no es lo único tóxico de esta fanaticada. La mayor muestra de toxicidad que se vio en este fandom ocurrió hace apenas año y medio o dos, cuando a Netflix se le ocurrió la brillante idea de doblar el anime a español latino, claro, con actores de voz diferentes. Esa época fue horrible. Ibas a Twitter y existía una cantidad enorme de hate, no solo hacia la casa productora, en este caso Netflix, sino hacia los actores de voz del casting, a los cuales incluso llegaron a amenazarlos de muerte. Mira, está bien que no te guste la voz o la forma en la que se interpreta un personaje, pero eso no te da derecho de realizar amenazas hacia la integridad física de personas que únicamente estaban realizando un trabajo. Ellos no dicen: uy, voy a recibir este papel únicamente para cagarles la existencia a estos idiotas. No, es un trabajo más, y como tal, se pueden cometer algunos errores. Pero llegar al punto de amenazar solo porque no te gustó la forma en la que se hizo, hace que te conviertas en un subnormal, que daña y hace quedar mal, más a tu propio fandom. En las últimas semanas he estado subiendo bastantes videos de Shingeki no Kyojin. Como verán, es uno de mis animes favoritos, pero eso no significa que deba tapar la realidad del fandom que posee esta obra. Como ya es costumbre en la actualidad, la fanaticada también se dedica a insultarse en redes sociales con otros fandoms, únicamente para demostrar una supuesta superioridad que posee este manga sobre los demás. Ya es algo común en la actualidad. El internet nos ha ayudado mucho en varios campos, pero también ha logrado sacar lo peor de nosotros. Un claro ejemplo es el ranking de capítulos de IMDb. Ahí hay una constante pelea entre fanáticos de Shingeki y Breaking Bad.
cada uno yendo a poner notas bajas a cada capítulo con el único fin de posicionar a su serie como la mejor. Típicas peleas de gente pendeja. De Shingeki no Kyojin quiero hablar específicamente de 2 puntos: el final del manga y la 4ª temporada. Cuando Isayama entregó a la editorial el capítulo final de su manga, ya se veía que esto iba a terminar mal. Los últimos capítulos mostraban un pequeño bajón de calidad en lo que respecta a la trama, y esto trajo consigo una ola de peleas, incluso entre el mismo fandom. Había gente que lo apoyaba y gente que estaba en contra. Esta pelea se resume en insultos entre la fanaticada propia, insultos hacia otras fanaticadas que se metían a decir que Shingeki no era una obra maestra, solo para ver cómo se ardían, pero más importante, insultos hacia el propio mangaka. Ese fue el punto donde varias personas llegaron hasta odiar a Isayama por el final que dio. Y sí, a mí tampoco me gustó el final, pero eso no me da derecho de ir por ahí insultando a cualquiera solo porque no piensa como yo. Y el otro punto más tóxico que tuvo el fandom fue hace apenas un año. Las 3 primeras temporadas de Shingeki no Kyojin fueron animadas por Wit Studios, los cuales hicieron un gran trabajo. Pero todo tiene su fin. Decidieron no animar la temporada final, así que MAPPA tomó la antorcha de este proyecto. Y francamente no lo hizo tan mal. Lo más cuestionable fue el CGI de los titanes, aunque a decir verdad su CGI fue mejor que el que usó Wit en el titán colosal. El hecho de haber cambiado de estudio armó una revuelta en redes sociales. Cada capítulo que se estrenaba estaba lleno de críticas destructivas hacia las personas encargadas de su desarrollo. Pero el capítulo donde hubo más tensión fue el 5. Declaración de guerra era uno de los más esperados, y todos tenían expectativas muy grandes en el mismo. Para mí estuvo bueno. Sí, pudo ser mejor, pero a primera vista no veía el por qué lo podrían funar. Sin embargo, sí hallaron una excusa para amenazar al director de este episodio. ¿La animación? ¿El doblaje? No, muchos se indignaron solo porque no utilizaron el host de la pelea de Reiner contra Eren en ese instante. El director tuvo que borrar los tweets donde agradecía a aquellos que lo apoyaban, solo porque un montón de subnormales fueron a amenazarlo por una simple canción. Simplemente eran idiotas con demasiada libertad de expresión. Otro anime que ha alcanzado una gran popularidad en los últimos años fue Boku no Hero Academy. No solo en Japón, sino en todo el mundo. Aquí podría hablar acerca de los mismos problemas antes mencionados. Las típicas peleas para mostrar la superioridad de la obra, pero eso ya está un tanto quemado. Es por ello que hablaremos principalmente de la toxicidad del fandom chino del año 2020. Horikoshi, mientras publicaba su manga, nunca reveló el nombre de aquel doctor que le dijo a Deku que no tenía ningún poder. Sin embargo, cuando se contó su historia y el cómo trabajaba para All for One, tuvo que decir su nombre. Y no sé si fue a propósito o simplemente fue una coincidencia, pero le puso de nombre Maruta. A simple vista parece un nombre normal, pero para los chinos esto no es así. Esto debido a que Maruta hace referencia al nombre en clave usado para aquellos experimentos humanos que realizó el Escuadrón 731 del Ejército Imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial, cuyas víctimas principalmente eran los chinos. Esto armó una gran controversia en el fandom. Gran parte de los chinos sabían que podía tratarse de un error o algo parecido. Sin embargo, también está la contraparte. Otro grupo se encargó de amenazar a Horikoshi, aun cuando este pidió disculpas y le cambió el nombre a aquel personaje. Aún así, esta funa no terminó. Las amenazas iban escalando rápidamente, hasta un punto donde incluso llegaron a intentar hallar el hogar de residencia del mangaka. La policía tuvo que intervenir y dar seguridad a Horikoshi. Pero esto no solo ocurrió en China. Otro evento parecido sucedió en gran parte de los países de habla hispana e inglesa. En un panel de su manga, se dejaba con la duda del posible futuro de Bakugo, pues parecía que iba a morir. Este simple panel desencadenó una serie de amenazas por parte de cierto sector del fandom. Si Bakugo muere, tú también lo harás, decían algunos.
Ni siquiera se sabía si en realidad Bakugo iba a fallecer, y le estaban lloviendo críticas y amenazas a Horikoshi. La obsesión a veces no les deja pensar, y no entienden que estos comentarios sí afectan a las personas a las que van dirigidas. Es su historia, y el mangaka decide a quién mata o no. Si no te gusta, simplemente no lo leas, o sigue leyéndolo y haciendo críticas acerca de lo que está bien o está mal. Pero lo que es imperdonable es llegar hasta estos extremos. Y así podría seguir hablando de otros fandoms tóxicos de anime. Pero creo que estos, al ser los más populares, son los que más visibilidad tienen. Obviamente existen otros casos, por ejemplo las amenazas del fandom de Evangelion hacia el estudio Kara, solo porque no les gustaban las películas de Rebuild of Evangelion, advirtiendo que son capaces hasta de provocar un incendio, como el que ocurrió en las oficinas de Kyoto Animation. Pero de ese caso hablaremos en otro video. Asimismo, las amenazas del fandom de Darling in the Franxx hacia la seiyuu de cierto personaje, únicamente porque no les gustaba lo que dicho personaje había hecho durante la trama. Dragon Ball, Bleach, Nanatsu no Taizai, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, etc. Todos cuentan con toxicidad en su fandom. Entre más grande sea la fanaticada, más idiotas habrá en él, los cuales, con ayuda de las redes sociales y camuflados bajo la supuesta libertad de expresión, emanan insultos y ataques a otras personas, queriendo demostrar el por qué son mejores únicamente porque ven X obra o serie. Y parece que, a pesar de declararse fanáticos acérrimos a la obra, no entienden el mensaje que éstas traen, porque la mayoría quiere enseñar que el racismo, las peleas sin sentido, la desigualdad de las personas deberían desaparecer. Prácticamente están defendiendo una obra sin siquiera entenderla, y esto debe cambiar.